Hola, ¿qué tal mis amigos? El día de hoy vamos a hacer un rótulo de neón flex, que son estos tipos de tiras de neón que son flexibles y se pueden acoplar a cualquier figura. Lo primero es que tenemos una guía, que es una copia que nos va a servir para nuestro rótulo de neón. En este caso trae la palabra lash en inglés, que son pestañas, unas iniciales, la figura de las pestañas, y a este otro lado trae una letra O. Entonces, esta es una técnica que es por medio de calcado, que es una copia en una impresora, y nosotros lo que colocaríamos acá es un acrílico encima donde vamos a empezar a hacer el diseño. Hay diferentes técnicas, como por ejemplo esta otra, que ya es un acrílico igualmente, pero ya viene marcado donde van a ir colocadas las letras. En el caso de nosotros, en este caso lo hicimos con una copia. Les decía, son diferentes técnicas que se pueden hacer. Hay inclusive algunas que se puede hacer un ranurado donde se mete la tira de neón, y de esa manera te ayudas a llevar la figura, las letras, etcétera, en el acrílico donde va a ir que el acrílico con lo que sirve es como la base donde va a ir montado el neón. Ahora bien, en este caso estamos trabajando en que va a ser con una copia, y lo que vamos a ocupar acá, entonces, este es el acrílico, que es la base donde se va a montar el rótulo de neón. Entonces el acrílico sirve simplemente como la base para que las tiras de neón se puedan pegar. Entonces, por ejemplo, ya yo estas las corté, simplemente las medí acá para ir formando las letras, y luego simplemente irlas pegando con una goma especial, que puede ser Super Bonder, goma loca, etcétera. Se puede amoldar a la figura que usted quiera. Entonces, en este caso ya yo corté la mayoría de las tiras. Les voy colocando un número para saber más o menos cuánto va a medir cada tira. Por ejemplo, si yo vengo y mido acá la letra de aquí a aquí, y más o menos visualizo que en esta rayita, que es donde se cortan las tiras de neón, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son 7 tramos de 2,5 centímetros, porque cada rayita de esta mide 2,5 centímetros. Entonces, por ejemplo, esta que tengo aquí, que ya la corté, también es de 7. Quiere decir que esta me va a coincidir perfectamente acá a la hora de formar la L. Ahora, y así sucesivamente con todo, tengo que irlas midiendo para cortarlas del tamaño que ocupo. Ahora lo que queda es colocarles en sus terminales positivo y negativo un par de cablecitos para huequear el acrílico y pegar la tira de neón, pero que los cables me queden por la parte de atrás. ¿Para qué? Para hacer las conexiones eléctricas, porque a lo último lo que necesitamos acá es hacer una conexión en paralelo de todas las tiras. Estas tiras trabajan en 12 voltios de corriente continua, que ellas son alimentadas con estos adaptadores. Entonces eso es un adaptador. En otros países he escuchado que les conocen como eliminador, transformador o fuentes de tensión. En realidad lo que hace es conectarse a los tomacorrientes de las casas, de las viviendas, de los negocios, y lo que nos entrega aquí a la salida es una tensión de 12 voltios en el secundario, perdón, 12 voltios a la salida. 12 voltios a la salida de el adaptador, que es la que se encarga de alimentar todas estas tiras de neón para que trabajen, porque ya son tiras de neón flex LED, que trae acá internamente, trae diodos LED. Entonces son diodos LED de alta intensidad que iluminan el cobertor de plástico o el difusor, y expanden la luz a través de la tira de neón, y obviamente se ve muy intenso y muy brillante el color. Y hay diferentes tipos de colores. Por ejemplo, aquí tenemos amarillo, podemos tener verdes, hay de diferentes colores prácticamente, blanco cálido, azul, morado, rosado, verde, etcétera. Entonces encontramos diferentes colores para poder realizar los diferentes rótulos
con luces diferentes de colores. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es soldar cada una de estas terminales. Ok, cada una de estas tiras fueron cortadas en su punto que viene marcado. Ahí es donde se pueden hacer los cortes. Ahora bien, hay que, si no lo podemos observar acá, aquí hay un par de terminales. Una es positiva y otra es negativa. Por lo general la positiva es la que va a este lado del difusor y la negativa a la otra. Hay ocasiones en que es al revés, pero lo más común es que el que esté más cerca de el difusor de color, ese es el positivo. Ahora bien, hay diferentes técnicas para poder soldar. Entonces aquí muchas veces queda un poco incómodo porque el corte es recto. Entonces se podría, yo lo que le hago muchas veces es un corte aquí, luego hacemos otro cortecito aquí a la par, y lo que se hace es pelar este rabito acá. ¿Para qué? Para que los cables que voy a meter ahí soldados pasen a través de eso y no salgan en el puro haz. Entonces se van a notar menos. Hay otras técnicas que yo puedo abrir esta tira de neón y sacar los cables más adentro para que no se noten en el borde. Hay muchas veces que también le hacen cortes diagonales, entonces para sacar las terminales. Entonces son diferentes técnicas que se pueden utilizar. Por ejemplo, esto hay que hacérselo a todas las tiras porque ahorita empezamos a soldar. Entonces tenemos que primero abrir acá. Lo que hacemos es cortar este pedacito y nos va a quedar aquí como una especie de espacio, de franja o de hueco, y por ahí vamos a pasar los cables que vamos a soldar. Entonces esto hay que hacerlo con todas las tiras que vamos a ocupar. Entonces empezamos a hacérselo a todas. Ahí vemos el espacio que nos queda y así sucesivamente con todas. Bueno, aquí ya tenemos prácticamente todas las tiras de neón con el pedacito cortado para poder meter los cables. Ahora, todo esto fue medido de acuerdo a la distancia de las tiras de neón. Entonces, por ejemplo, esta figura, vea que aquí iría el corte de este neón. Estas otras más pequeñas, por ejemplo de 2,5 centímetros, me va a servir para colocarla acá en la pestaña. Esta otra, que son dos pedazos de 2,5, me va a servir para colocarlo acá, y así sucesivamente uno va midiendo y va cortando. ¿Para qué cable vamos a utilizar acá? Podemos utilizar un cable como este, que se saca de tiras o de cablecitos muy delgados, como estos que utilizo yo para poder sacar todos los pedacitos. O también se podría utilizar de este cable pareado, que es especialmente para parlantes, pero un calibre muy delgado, que es calibre 24. Es un cable pareado, porque se llama pareado porque vienen en pares. Entonces, por ejemplo, lo abro acá y ahí traen dos hilos conductores. Entonces uno me va a servir para conectar el positivo y el otro me va a servir para conectar el negativo. Igualmente, este que les mostré ahorita son dos alambritos. Por ejemplo, este viene uno verde y uno rojo, entonces uno lo utilizamos como positivo, otro como negativo. Este también como positivo y como negativo, porque hay de diferentes colores. Entonces ahora lo que nos queda es empezar a soldarlos en cada uno de las líneas como corresponde, positivo y negativo. Ok, ahora el siguiente paso es estañar todas las tiras de neón en donde vamos a hacer la conexión con el cable. Entonces en este caso me voy a ayudar de un tercer brazo, que es una pinza con lagartos, y en la cual tenemos que hacer la soldadura con un cautín y estaño. Entonces lo que hacemos es venir y soldar cada una de las terminales de los puntos donde vamos a colocar el cablecito, y una vez que lo tengamos, tiramos el negativo y el positivo. Entonces también todos esos alambritos, lo más recomendable es estañarlos primero. Ya ellos están estañados acá en la punta, entonces luego nada más simplemente acerco el cablecito donde está la conexión
de la soldadura de estaño y soldamos y ya ahí quedó. Ese es el positivo, un color, en este caso estoy usando el azul, y el negativo, el negativo es el azul y el positivo en este caso es el color naranja que pelamos de los cablecitos. Entonces, como ya tienen estaño en las dos puntas positivas, le arrimamos el cautín y ya queda soldado. Entonces esto hay que hacerlo con todas las tiras y sacamos los cables por el huequito que dejamos anteriormente. Ok, entonces ya una vez que está, podemos pelar acá y vamos a hacer también pelar la punta y podemos también comprobar la tira si está encendiendo. Una vez que hemos soldado y pelado las puntas, podemos comprobar metiéndole los 12 voltios, el voltaje, para ver si enciende. Entonces yo lo que utilizo acá es una baterita de 9 voltios, que con 9 voltios suficiente para que la tira de LED encienda. Entonces coloco el positivo acá, negativo acá, y ahí vemos donde la tira de LED enciende. Entonces ya sabemos que esta conexión está correcta. Entonces hay que ir haciendo lo mismo para todas las tiras de neón, estañándole el positivo y el negativo, luego colocándole los cablecitos de conexión y comprobando que hagan buen contacto. Entonces aquí soldamos de nuevo, estañamos y así sucesivamente con todas las tiras vamos a terminar de soldarlas. Todos los cablecitos que se conectan a las tiras de Neon Flex los voy sacando de estos cables que vienen enrollados, sacándoles el forro. Aquí ya pelamos el rojo, ahora vamos a pelar el verde y una vez que ya están pelados los vamos cortando y de esta manera vamos sacando todas las cables que nos van a servir en la parte de atrás del acrílico para hacer la conexión eléctrica de cada tira, porque cada tira, cada corte, cada letra es individual. Luego hay que ir conectando el paralelo y así vamos a ir haciendo las conexiones que ya las vemos acá soldadas los cablecitos. Uno es positivo, el otro es negativo. Cuando hay un cable de color azul, ese es el negativo y en este caso este anaranjado es el positivo. En este caso que tenemos verde y rojo, el rojo va a ser el positivo y el verde es el negativo. Ok, una vez que tengamos pelados todos los cablecitos, yo lo que hago es les pongo masking acá y todas las puntas hay que estañarlas para que queden listas a la hora de soldarlas directo al neón. Entonces me apoyo acá en el brazo y empiezo a soldar punta por punta. ¿Para qué? Para que ya queden estañadas. Entonces esto hay que hacerlo en todas las tiritas o en todas las cablecitos para que queden listos a la hora de estañarlo. Entonces es un trabajo de mucha paciencia porque lleva mucho y hay que empezar a soldar línea por línea o terminal por terminal. En este caso empezamos a soldar todas, simplemente estañarlas para que nos apoyemos a la hora de soldarla directamente en la tira de neón de una manera más fácil, que pegue la soldadura de estaño con la tira correspondiente. Así hay que hacerlo en todos los cablecitos. Entonces ya aquí tengo todas las tiras soldadas con los cablecitos. Entonces ahora lo que me queda así probando para ver que la conexión se haya hecho correctamente. Entonces lo coloco acá y voy probando. Ellas tienen que ir encendiendo. Tanto las grandes como las pequeñas las voy probando. En realidad todas tienen que encender. Ahí van encendiendo.
Si hubiese una que no enciende, reviso qué sucedió con la conexión, y así sucesivamente pruebo con todas que ya las había probado. Vamos a probar esta última y todas están comprobadas. Entonces de esa manera ya están listas para colocarlas en el acrílico. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Amigos, ahora el siguiente paso es colocar las tiras de neón sobre la base del acrílico, formando las letras y las figuras. Este es el acrílico. Lo vamos a colocar acá. En este caso, este es un rectángulo ahorita que mide 60 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto. Lo vamos a colocar sobre la fotocopia o sobre la copia y lo vamos a alinear para que nos quede exactamente donde lo queremos. Él trae un recubrimiento plástico tanto por arriba como por abajo del acrílico. Entonces voy a quitar este plástico porque en este momento nos va a estorbar. Entonces lo quitamos de esta forma para que podamos pegar directamente sobre el acrílico lo que son las tiras de neón. Igualmente aquí lo que tenemos que hacer es colocar cinta para que el acrílico no se nos mueva. Entonces vamos a colocar esa cinta en las partes de arriba para poder estar subiendo y bajando el acrílico a la hora de huequearlo y colocarle las tiras de neón. Recordemos que los cablecitos van a quedar por el lado de atrás y la tira de neón va a quedar por el frente. Esto es neón de primera generación. Entonces acá lo que vamos a hacer es agarrar masking tape y vamos a colocar en estas partes para que el acrílico no se nos mueva, y vamos a colocar en esta parte para que el acrílico no se nos mueva. Ahí lo estamos colocando. Ahí vemos que todo esté bien alineado y vamos a proceder con la primer tira de neón que va a formar la letra L, que esta es de 7 pasos o de 7 líneas que aquí están. Entonces yo podría colocar los cablecitos en la parte de arriba o en la parte de abajo, eso depende. En este caso lo voy a colocar aquí arriba y voy a hacer que la letra doble aquí. Entonces también voy a marcar ahorita acá para hacer un corte en esta línea, para que a la hora de doblar la tira me sea más fácil el ángulo de 90 grados que vamos a tener acá. Entonces lo que hacemos aquí es con el cúter hacerle un corte. Aquí tengo el cúter, vamos a hacerle un corte acá formando una V en esta parte blanca, porque cualquier corte que se haga se tiene que hacer en esta parte blanca, porque aquí atrás donde están las líneas prácticamente pasa la lámina de conducción eléctrica donde vienen las conexiones de los diodos LED. Entonces aquí lo que hice este corte para que sea más flexible a la hora de poder hacer un ángulo de 90 grados. Ahora bien, ya tengo más o menos cómo va a ir la letra L. Entonces la alineo y mido aproximadamente dónde debo hacer el hueco con el taladro. Aquí ocupamos una broca fina de 1 o 2 milímetros de diámetro. Entonces acá voy a hacer el hueco. Ya hice el hueco ahí. Ahora lo que hago es pasar por el hueco los dos cablecitos. Para eso tengo que levantar
el acrílico, llego y coloco los dos cablecitos sobre el hueco, los paso y acomodo los cables por debajo. Por debajo todavía está el plástico protector. Es importante que lo quitemos hasta el final para que no se raye el acrílico. Tener mucho cuidado porque el acrílico se puede rayar, entonces a la hora de manipularlo tratar de trabajar con cariño para que no se vaya a rayar. Ok, el siguiente paso es pegar fijamente el neón al acrílico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con goma loca, en este caso con Super Bonder. Entonces lo que hacemos es colocar una gotita muy pequeña hay que tener mucho cuidado porque el Super Bonder o la goma loca puede manchar el acrílico. Entonces también hay que tener cuidado porque si se mancha el acrílico hay que limpiarlo para que no se vea esa mancha al final del diseño del rótulo. Tratar de que quede bien alineado. Nos basamos sobre la misma copia que tenemos abajo y aquí vamos a colocar un poquito más de Super Bonder y alineamos la letra para que quede lo más recta posible. Acá estamos tratando de que quede recta y hicimos el ajuste. Ahora nos falta doblar acá para que la letra se forme como tiene que ser la L. Entonces ella tiene que formarse aquí así, de esta forma, y vamos a echar goma acá, en este caso Super Bonder, con mucho cuidado, y pegamos. Esto es pegamento instantáneo. Entonces colocamos unas gotitas con cuidado de no manchar el acrílico y ya ella queda formando la letra L. Ahora continuamos con la letra A. Aquí vamos a formar la letra A. Estoy marcando aquí y voy a venir con el taladro a hacer el hueco. El hueco más o menos va a quedar como por aquí, un poquito más para acá. Hicimos el hueco. Ahora lo que hacemos es levantar el acrílico y colocar los dos cablecitos en el hueco y que pasen hasta el otro extremo, hasta el otro lado. Nos ayudamos con el dedo para que los cables pasen y ahí estaríamos listos para empezar a pegar ahora la letra A. Entonces hacemos lo mismo, vamos a echar un poquito de Super Bonder y
Ahora vamos a continuar con la letra S. Vamos a hacer el huequito por acá. Ya lo hicimos. Y colocamos ahora la tira que es de 10. Levantamos el acrílico, pasamos los cables y acomodamos por debajo. Vamos a echar un poquito de silicón, perdón, de Super Bonder, una gotita, y vamos a ir formando la S. Esperar que pegue. Ahora vamos con la H. Vamos a medir acá y aquí va el hueco. Levantamos, pasamos los cables y vamos a ir formando la letra H.
Aquí ya estamos terminando la F, ya las pestañas están pegadas. Vamos a colocarle estas tiritas que nos hacen falta acá, tanto esta como esta otra. Ya aquí nos hace falta la última letra, que es una O. Vamos a colocarla. Ok, aquí ya tenemos el rótulo por detrás con todas las tiritas pegadas y con los cables que salen de las tiras, que es el positivo y el negativo. Entonces lo que queda es ir probando tira por tira, positivo y negativo, para probar que encienda. Entonces yo lo hago de esta forma, voy probando para saber que todas están encendiendo. Y así lo hago con todas. Los vamos probando. Y así sucesivamente con todas, eso es lo que hay que hacer. Ahora también lo que he estado haciendo ahorita es cortando los cablecitos que van a ir uniendo todas las tiras de manera paralela. Entonces, por ejemplo, este que está acá me va a unir esta tirita con esta otra. Entonces aquí ya tenemos el paralelo entre estas dos. Hay que hacer lo mismo con estas otras dos. Entonces de aquí mido el cable pareado, siempre tratando de llevarlo por detrás del neón para que casi no se vea por el frente. Acá y corto.
Y así sucesivamente voy a ir haciendo con todas las demás. Entonces vengo y mido de acá, aquí, a las otras dos líneas y voy cortando. Voy cortando, los voy colocando ahí a la pura par para saber que ellas son las que se encargan de hacer esas uniones. Igualmente vuelvo a medir de aquí, de estas dos cables a los otros dos para que me vayan formando el paralelo. Luego tenemos que pelar los cables y unirlos con soldadura de estaño. Entonces desde aquí medimos acá y tenemos los cablecitos que nos van a ir uniendo las líneas. Ahora, para llegarle a este lo voy a pasar por acá, me vengo por detrás de la línea y cortaría en este punto. Y por último tendría que llegar desde esta línea a esta otra, tratando de pasar por detrás de la tira de neón, y cortaría en este punto. Ahora lo que queda es ir haciendo esto, abriendo las puntas y vamos a pelarlas. Ahora que ya tenemos todos los cablecitos cortados a la medida, lo que queda es pelar las puntas. Entonces vamos a utilizar esta peladora y lo que hacemos es, con mucho cuidado, pelarle la punta y los vamos a ir haciendo a todas las puntas de los cables. Tenemos que sacarles el forro. ¿Para qué hacemos esto? Para soldar o estañar las puntas y que se nos sea más fácil a la hora de unir los cables unos con otros formando el paralelo. Entonces veamos que ya sacamos el forro. Hay que hacerlo en todos los cablecitos. ¿Eso para qué lo hacemos? Como les decía, por ejemplo, aquí ya tengo estos dos este par de cables pelados, y entonces yo agarro el cautín y voy a estañar el alambre, tanto el que voy a utilizar como positivo y el negativo, tanto en las dos puntas o en los dos extremos del cable. Entonces vengo, estaño para que sea más fácil a la hora de unir los cables. ¿Ok? Y así vamos a ir trabajando todos los cablecitos. Aparte de que tengo que estañar los cables que hacen las uniones, también los cables de las tiras del neón, que ya los habíamos soldado a la tira de neón. Ahora hay que estañarle estas dos puntas para que sea más fácil a la hora de unir los cables. Entonces hago lo mismo en todos los cables para que luego me sea más fácil tirar el paralelo. Luego, entonces, un ejemplo, una vez que ya está estañada las puntas acá y las puntas del neón, yo nada más arrimo el cable, el positivo, caliento el negativo, caliento, y como tiene estaño en las dos puntas, rápidamente se une. Entonces podemos comprobar ahora con esta pila que la luz se encienda. Aquí estoy. Y entonces con estas otras dos la voy a unir a la otra tira y así sucesivamente formando el paralelo, porque todas las tiras trabajan a 12 voltios y la idea es llegarle con 12 voltios a todas los cortes que hicimos para formar las letras y las figuras. Vamos a empezar a trabajar en eso. Aquí vamos a retirar el plástico de la parte de atrás. Anteriormente hemos quitado el de la parte de adelante, ahora vamos a quitar el de la parte de atrás, que nos va a servir para trabajar con más cuidado
las soldaduras. En este caso ya lo quitamos, no lo vamos a ocupar. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, ya he ido soldando algunas tiras en paralelo. Todo esto estoy formando paralelo. Y por ejemplo aquí tengo estos dos cables que también tengo que ir formando el paralelo. Eso es lo que hay que ir haciendo. Por ejemplo, voy a probar esta. Y ya vemos acá que me enciende esta pestaña de la izquierda junto con la letra O. Y esta de acá. Falta todavía terminar todo el paralelo, pero de esa forma hay que irlo haciendo, ir colocando de paralelo en paralelo para poder terminar todo el rótulo y que sea alimentado con el adaptador a 12 voltios. Vamos a continuar. Aquí continuamos haciendo los paralelos de las tiras de neón. Aquí voy a probar hasta donde al momento voy. Ahí me va la segunda pestaña, esta tira de la F, y ahora voy a tirar esta conexión. Entonces agarro el positivo, que en este caso viene a esta línea, y lo que hago es arrimarle la punta del cautín. Ya ahí soldé el positivo. Esa es la gran ventaja de tener estañada tanto las dos puntas, para que a la hora de arrimarle el cautín simplemente ellas se solden. Ya tenemos esa, positivo y negativo. Siempre me gusta colocarle un papelito acá para por si se cae un pedacito de soldadura, que es sobre el papel y no sobre el acrílico. Aquí luego arrimamos el otro. Hay que tener cuidado siempre con la polaridad. Y arrimamos la punta del cautín. Hay veces sucede esto, que se suelta la otra y simplemente soldamos acá. Continuamos acá conectando el negativo, arrimamos el cable y ponemos el cautín caliente. Ya tenemos esta otra conexión hecha. Y ahora simplemente vamos a probar con la batería. Y ahí estamos viendo que ahora está encendiendo esta tira. Y así sucesivamente seguimos con el paralelo. Ya aquí tenemos soldado todas las tiras de neón que forman las letras y la figura. Ahora voy a colocar un cable pareado mucho más grueso, igualmente transparente, el mismo que se usa para los parlantes, en calibre número 20, que es el que me va a alimentar el rótulo con el adaptador. Entonces aquí igualmente conectamos el positivo y luego conectamos el negativo. Ya ahí está soldado. Aquí tengo la otra punta acá y vamos a comprobar igualmente con la batería. Y ya ahí está encendiendo todo el rótulo. Bueno, hace falta una conexión. Vamos a comprobar la conexión y ahí está encendiendo el rótulo.
El paso siguiente sería conectar el cable principal de alimentación al adaptador. El adaptador hemos visto que tenía este tipo de conector. Este es el conector macho. Nosotros vamos a conectar ahora el tipo hembra, porque este entra acá. Entonces acá tenemos igualmente el cable positivo y el negativo. Rojo positivo, negro negativo por lo general. El pin es el positivo y la carcasa o alrededor es el negativo. Entonces lo vamos a soldar. Aparte de eso, vamos a colocar este forro difusor termofundible. Lo vamos a meter acá para que luego nos pueda servir aquí como aislante, protector. Acá igualmente estas no los hemos estañado, las vamos a estañar. Vamos a colocarle soldadura tanto al pin positivo como el negativo. En este caso, este es el positivo. Arrimamos, soldamos y luego vamos a soldar el negativo. Y ahí soldamos positivo y negativo. Lo vamos a aislar con masking tape. Y luego lo que hacemos es, una vez que esté aislado, prácticamente colocamos ahí el termofundible. Ya que aislamos con tape, en este caso colocamos el termofundible y lo que vamos a hacer es que con un encendedor calentamos y ya ahí quedó. Ahora ya tenemos el adaptador. Lo que hacemos es conectarlo y esto lo vamos a conectar al tomacorriente. Ya ahí está encendido el rótulo por la parte de atrás, todo completamente. Ahora lo que nos hace falta es aislar todas las conexiones de los paralelos de las tiras de neón con masking tape blanco, que es este el que vamos a utilizar para que disimule que el color no sea negro. Ahorita lo que estoy haciendo es colocándole el masking para aislar las conexiones eléctricas. Entonces lo que hago es agarrar un pedacito y irlo cortando en tiritas, como en este caso. Y lo que hacemos es, veamos que aquí ya he hecho las conexiones, las he aislado completamente. Entonces veamos acá, lo que hago con las tiritas simplemente es darle vuelta a la conexión para aislar tanto la conexión positiva con la negativa, que eso no se vaya a tocar nunca, porque si no se haría un cortocircuito. Ya sabemos que en corriente directa positivo es una cosa, el negativo es otra. Entonces lo que hacemos es aislar tanto las dos conexiones, el positivo y el negativo, y lo hacemos con el masking, que es el que mayormente disimula la estética por ser de color blanco, masking blanco. Si ponemos tape que es negro, por lo general el tape negro, porque esto también se le conoce como tape blanco, entonces el tape negro se nota más. Entonces con el blanco disimulamos más para que estéticamente casi no se logre ver las conexiones. Lo que queremos ver simplemente es el neón, que el neón, al estar encendido, por lo general prácticamente lo que se ve es el neón, por ser una luz muy intensa, muy brillante. Y también vemos que hay una base de acrílico, pero la base casi no se nota precisamente cuando está encendido. En un ambiente, por ejemplo, oscuro de noche, no se logra ver el acrílico, lo único que se ve es el neón.
Entonces de esta forma vamos aislando las conexiones, para luego el siguiente paso es pegar estos cables al acrílico y que vayan por la parte de atrás de las tiras de neón. Solamente cuando cruzamos de una letra a otra, ahí es donde se va a notar el cable cuando veamos el rótulo de frente. Entonces prácticamente ya estamos terminando, nos falta aislar unas cuantas conexiones y el siguiente paso sería empezar a pegar los cables para que no queden de esta forma así sueltos. Aquí ya estoy acomodando los cables por la parte de atrás que queden detrás del neón. Entonces lo que estamos haciendo es pegándolos con goma industrial o super bonder o goma loca, como lo quieren llamar. Entonces lo que hago es poner unas gotitas en la parte de atrás y pongo el cable para que se sostenga. Y de esa manera se va pegando. Los únicos tramos que van a quedar viéndose en el acrílico es cuando se pasa de una tira de neón a otra, pero en lo que podamos siempre colocarlo por la parte de atrás. Entonces esto pega muy rápido, echamos un poquito acá y con cuidado de que no se manche el acrílico. Sin embargo, si se llega a manchar el acrílico hay que limpiarlo al final. Entonces vemos que ya los cables se van pegando. Todos estos los he ido acomodando ahí atrás. Vamos a continuar con estos. Entonces es un trabajo, todo hacer un rótulo de estos es un trabajo de mucha paciencia. Entonces vamos colocando en este caso lo que uso es super bonder y vamos pegando todas las conexiones, todos los cables que hicimos en la conexión del paralelo. Entonces seguimos. Me gusta hacerlo con un palito de dientes porque simplemente llevo la gotita de super bonder al punto donde quiero hacer la conexión o el pegue de la tira de neón o el cablecito a la tira de neón más bien. Amigos, ya aquí estamos terminando de pegar los cablecitos por detrás de las tiras de neón bien acomodados y estamos listos con esta parte. Aquí el rótulo está al revés, pero ya todos los cables están acomodados. Aquí llegamos con la alimentación, los 12 voltios, y se distribuye por todas las tiras de neón, todas. Aquí subimos a la parte de arriba por medio de esta conexión y también alimentamos las letras de arriba hasta llegar a esta última. Ya aquí por último lo que voy a hacer son unos huecos para poderle colocar una cadenita donde vamos a guindar el rótulo. El rótulo mide 60 centímetros de ancho y los huecos van a estar en 20 centímetros y en 40 para que quede alineado. Entonces lo que voy a hacer ahorita es huequear acá, que ya los tengo marcados,
y este otro corresponde a este punto. Ok, esos huecos son muy pequeños, entonces voy a cambiarle la broca al taladro. Y vamos a terminar de hacerlo todo. Me gusta primero hacer los huecos con una broca más pequeña y luego los huecos con la broca más grande para evitar que se me pueda quebrar el acrílico. Entonces esta es la cadenita que utilizo. Ya aquí le coloqué el accesorio para poder unir las dos puntas, y lo que hacemos es meterla por acá, por los huecos, aquí metemos la otra, y simplemente la unimos acá. Estas son de bolitas o peloticas. Enganchamos y ya queda la cadenita. Vamos a alzarlo, amigos, y de esta manera quedó el rótulo. Ahí lo vemos, las pestañas, lash y las iniciales, la cadenita que lo colocamos, y el acrílico ahorita tiene algunas basurillas que simplemente hay que limpiarlas para que quede estéticamente limpio, bien, y entregárselo al cliente. Listo.